1 de la tarde, 5 minutos. Bueno, estamos de regreso. Aquí sigue la W. Mauricio, ¿qué hubo? No lo había saludado. Buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes. Venga, déjeme felicitarlo. Qué buena música la que pusieron esta mañana con Julio, pero Un- muy, muy no, sí, buena. sí, una extravagancia de Semana Santa. Solo en Semana Santa, solo en días santos, Andrea. Únicamente. Qué duelo. Sí, estuvo bueno, mano a Uy, mano, aunque le estaban diciendo que usted quién sabe a quién convenció para que usted ganara no, ¿qué tal en la eso? encuesta, Venga, ¿no? y Pero ya, ¿Qué no, yo tal creo que eso? usted y lo ya el hizo en resultado franca de línea. quién ganó. No, pues Hay que al mirar final, Twitter. final, el último resultado lo ganó Julio, pero ahí me hicieron, me cortaron los votos cuando estaba a punto de subir la punta. En fin, Lo pusieron a sufrir a él. no, todos Sí, sufrimos, sí. todos. Bueno, numeral mi Via Crucis es. Echémosle una miradita a este numeral que además es pensado en modo Semana Santa, ¿no, Andrea? Sí, claro, pues sabemos que en este momento hay muchas personas que sí están muy enfocadas en la parte espiritual, yo creo que también es importante y es respetuoso. Hay quienes no tienen esa creencia religiosa, proveniente de la religión católica, cristiana, judía, pero sí es un momento igual para reflexionar en el mundo sobre Mm. todo lo que sucede y por eso también queremos recoger un poco esos sentimientos que se pasan por la mente estos días. Mi Via Crucis es, estamos hablando del Via Crucis de la corrupción, el Via Crucis de la violencia intrafamiliar, pero también el Via Crucis que llevan muchos empresarios en estos días que por encima de todas las personas que estamos viviendo una emergencia, ellos pueden llegar a ser unos de los más afectados porque dependen de la reunión de muchas personas para sobrevivir el día a día y aquí queremos hablar con ellos. Numeral mi Via Crucis es, voy a leer algunos comentarios y empecemos a presentar algunos de nuestros invitados. Por ejemplo, arroba Diana L. Vargas H. escribe numeral mi Via Crucis es doble. Uno, además de ser microempresaria con alta probabilidad de quiebra por la cuarentena. Dos, fui criada entre violencia intrafamiliar durante mis primeros 12 años de vida. La segunda cruz ya la descargué. La primera pesa cada día más. Mire, arroba Yaisa54, lo que hablábamos hace un instante, Andrea. Numeral, mi Via Crucis es tener una peluquería cerrada y no encontrar respaldo del Estado. Lo peor es que las facturas siguen llegando. ¿Cuándo llegará la ayuda para este gremio? Y le leo otro más, Mauricio. Arroba Carlos C. de Hobby, escribe numeral, mi Via Crucis es, tengo un negocio web de pasatiempos y no veo en ningún medio oficial medidas para seguir con nuestra labor comercial. Difícil, muy difícil la situación con Muy esto, complicado. con esta crisis. Numeral Muy mi Via complicado, muy Crucis es. complicado. Bueno, pues vámonos a saludar a algunos de nuestros invitados y vamos a ver qué es lo que está pasando con algunos de los sectores afectados por la crisis. Comencemos con el sector turístico, pero hemos hablado mucho de los hoteles y de las aerolíneas, ¿no, Andrea? Que ellos ya sabemos que están pasando un muy mal momento. Sí, mucho, mucho, le están pasando muy difícil, pero hay otros sectores que no se han mirado tanto, ¿sabe? Y es los parques de diversiones, donde se reúne la familia, los niños, los zoológicos y Panaca. ¡Ah! Panaca. Panaca que es además uno de Mm. los epicentros del turismo en el eje cafetero, que sin duda se mueve y se mueve muchísimo. Imagínense en esta semana, en estos días que son festivos normalmente, eh, bueno, siguen siendo festivos, pero pues sencillamente nadie puede ir a Panaca, nadie puede salir de su casa. Don Jorge Ballén es el presidente y fundador de Panaca. Don Jorge, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Bueno, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a toda la audiencia y aquí atentos a que compartamos inquietudes y departamos sobre esta crisis. Bueno, don Jorge, ¿desde hace cuántos días le tocó cerrar puertas? El 12 de marzo fue el último día de operaciones nuestras. Desde ese día, pues, cerramos puertas, pero seguimos activos porque nuestro parque es un parque vivo. Hoy nuestros animales tienen el mismo cuidado de ese día último de operaciones y estamos activos a mantener toda la infraestructura y a soportar esta crisis que no se sabe cuándo termine, ¿no? Porque es que aquí hay tres estadios, ¿no? Uno es el frenón, otro es el stand-by, la estar quietos, y otro va a ser el arranque. Entonces,
la preocupación fundamental del empresario está viviendo esas tres etapas. La etapa de que paramos lo que nunca estaba predicho que habría que parar la economía del mundo por un virus, y eso le tocó a la humanidad de manera sorprendente, parar todo un sistema productivo, pero frente al empresarismo no se paran las responsabilidades. Mire que todos los paliativos que ha habido en esta etapa de frenón y amortiguamiento es que nos ofrecen prorrogar los créditos o dar una moratoria de pago, no de ni intereses ni de capitales de 2, 3, 4 meses. Nadie sabe cuál va a ser. Pero cómo va a volver a arrancar la economía, ahí es donde yo creo que tenemos que ser creativos todos. Yo he pensado en Claro. estos días que la adversidad es la piedra que amola la navaja. Todas las empresas se tienen que repensar, pero volver a arrancar es un paso a paso de muchísimo compromiso y de mucha demanda, de creatividad, de capital humano y de recursos económicos. Y ahí es donde en algunas Sí, instancias claro. con entidades del Estado hemos hablado los empresarios, y es cómo Sí. nos van a dar gasolina para volver a encender motores. Esa es No la solo pregunta del millón en este momento. ¿Cómo les van a dar gasolina a estos sectores? Señor Jorge Ballén, presidente y fundador de Panaca, quiero preguntarle si usted ya tiene un balance para que nos muestre la situación que ustedes están viviendo. ¿Cuántos empleados son? ¿Cuánto reciben y cuánto están dejando de recibir por esta cuarentena, para ilustrar la situación y ponernos en sus zapatos como empresario? Bueno, mira, el staff de la organización Panaca ronda las 350 personas, más cuando hay actividades educativas otras 50, 60. Al día del cierre estábamos en eso. Había algunos cargos temporales que obviamente se extinguen al terminar el contrato, pero hoy nuestro staff está en cerca de 320 personas entre las áreas del parque, alimentos y bebidas, agencia de turismo y todo el tema de operativo externo. Nuestra parada mensualmente, en el caso de Panaca, significa entre 1.200 y 1.500 millones de pesos, los cuales obviamente hacen parte del día a día y hacen parte de la operación, de la producción del mes a mes de la compañía. ¿Cuánto tiempo va a estar esto parado? No es Panaca. Yo quiero hablar más en generalidad del sector turístico y hotelero. Yo presumo que no antes del 15 de junio, 15 de julio, volvamos a empezar una operación, pero va a ser una operación que va a tener un paso a paso de renacimiento y de reestabilización y de reconsolidación, y yo no la visualizo antes de un año. Entonces, los tiempos de las empresas no es que se levantó la cuarentena y vuelva y opere. En el tema sobre todo del turismo, del transporte aéreo turístico y de los hoteles turísticos, nosotros hacemos parte de el cubrimiento de las necesidades supletorias o subsecuentes a la base del mantenimiento de la sociedad. Primero alimentación, salud, estudio, familia. Finalmente, la mayor empresa que tiene toda la sociedad universal es la familia. Primero protegemos la familia y después nos entretendremos. ¿Cuándo habrá plata para turismo y entretenimiento? Ahí cabe la pregunta que yo no sé responder. Don Jorge Ballén, presidente, fundador de Panaca, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos este vistazo sobre la realidad de ese parque que está en el corazón de muchísimos colombianos, que otros tantos quieren conocer, pero pues que en medio de esta situación no la ve fácil. Gracias por compartir con nosotros este Via Crucis suyo. Numeral mi Via Crucis es. Muchas gracias a ustedes, señores, y siempre el tiempo será el mejor amigo de mejores tiempos. Vamos con más voces, más invitados que nos dan una perspectiva sobre esta realidad. Andrea, antes le leo unos cuantos comentarios que llegan con el numeral mi Via Crucis es. @Nubia Alexander 12 escribe: numeral mi Via Crucis es tener a mis padres en Guayaquil encerrados y no poder hacer nada para traerlos. O este trino que hace @Espectrazul
Numeral mi Via Crucis es que inicié el 7 de marzo un nuevo proyecto formativo en danza en un local que está cerrado desde el 15 del mismo mes y debo pagar la totalidad del arriendo de un espacio sin uso. Otro comentario más, arroba Diana L. Vargas H, numeral mi Via Crucis es vivir en Aguachica, Cesar, donde el servicio de agua se recibe cada 40 días. Y la ESPA, en vez de resolver, vive peleando con todo el mundo. Vamos con más invitados, Andrea. Más invitados y nos trasladamos a la Catedral de Sal de Zipaquirá para saludar a su gerente general Orlando Sotelo. Bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Y qué nos puede usted contar acerca de la realidad de seguramente las pérdidas por esta temporada de cuarentena? Bienvenido. Bueno, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo de la W y para su distinguida audiencia. Efectivamente, quiero contarles que en este momento me encuentro al interior de la Catedral de Sal. Estamos en una llamada a 180 metros bajo tierra. Y quiero contarles que efectivamente, pues, el impacto para nosotros, para la Catedral de Sal, es fuerte. Igualmente para el municipio. El tiempo que nosotros duremos parados, pues día a día son ingresos que vamos a dejar de percibir, pero pues estamos muy optimistas, estamos muy animados, estamos muy esperanzados en que esta cuarentena termine lo más pronto posible para nosotros retomar nuestras actividades. Señor Orlando Sotelo, ¿ustedes cuántas personas o cuántos dependen económicamente de la Catedral de Sal? ¿Cuántos trabajos se derivan de esta Catedral de Sal? Y bueno, ¿qué ha hecho para tratar de mantenerlos y si ha tenido que suprimir algunos de estos empleos? Bueno, de la Catedral de Sal tiene empleos directos, empleos indirectos, acá con la Catedral de Sal, y la ciudad en términos generales tiene una relación más o menos alrededor del 20% de nuestra población tiene que ver con la Catedral de Sal. Los empleos directos de la Catedral de Sal son 83 empleos directos que por ahora los mantenemos todos sin ninguna novedad. Estamos haciendo ese gran esfuerzo, esa es una instrucción que ha dado nuestro alcalde y presidente de la Junta, el ingeniero Wilson García. Estamos haciendo ese esfuerzo. Empleos indirectos son alrededor de 1.000 empleos indirectos entre todas las atracciones, las diferentes alianzas que nosotros tenemos, la gente que está vinculada en los arriendos y los locales que tiene la catedral. Y en términos generales para el municipio pues es un impacto muy fuerte porque, como le cuento, Zipaquirá es una ciudad de más o menos 150.000 habitantes, de los cuales el 20% tienen que ver algo con el turismo de nuestra ciudad que gira en torno a la Catedral de Sal. Entonces el impacto es muy fuerte para la ciudad de Zipaquirá. Don Orlando, estamos además en Semana Santa, imagínese, hoy es Jueves Santo. ¿Cuántas personas normalmente llegaban en una fecha como esta a visitar la Catedral de Sal? Exactamente, esa es una importante pregunta porque el mayor impacto lo sufrimos nosotros precisamente por la Semana Santa. A nosotros en esta temporada alta nos llegan entre 4 y 6.000 turistas diarios. Significa que en los 8 días nosotros estamos perdiendo y dejando de percibir ingresos por alrededor de 50.000 turistas. 50.000 turistas que pierde por estos días diarios la Catedral de Sal de Zipaquirá. Numeral mi Via Crucis es. Pues muchísimas gracias al gerente de esta catedral, Orlando Sotelo, por atendernos aquí en Sigue la W. A ustedes muchas gracias e invitarlos. Les queríamos compartir que la Catedral de Sal va a hacer unas transmisiones de esta Semana Santa desde al interior de la catedral donde me encuentro en este momento. Los quiero invitar para que nos sigan por este medio. Muchas gracias. Numeral mi Via Crucis es. Más comentarios que vienen llegando. Numeral mi Via Crucis es. @Higuera Will escribe. Numeral mi Via Crucis es. En Viajes Falabella están despidiendo gente. No han empezado los problemas en realidad. En un par de meses muchos pueden estallar. Numeral mi Via Crucis es. @Jemsy escribe. Numeral mi Via Crucis es ver a algunos vecinos que no respetan el aislamiento por verlos tan libres y saber que son un riesgo a futuro para muchos y para mi familia. ¿Cuál es su Via Crucis? Compártanlo en Twitter. Numeral mi Via Crucis es. Vámonos con otro invitado, Mauricio.
Sí, señor. Uno de los sectores más afectados es el de las diversiones. Tenemos también, digamos, los parques que en todas las ciudades divierten tanto a los grandes como a los pequeños, sobre todo a los pequeños. Y nos acompaña Andrés Castañeda, él es de Mercadeo de Salitre Mágico. Andrés, bienvenido a Sigue la W. ¿Qué tanto se ha afectado la falta de presencia de público en el Parque Salitre Mágico? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, don Sí, Andrés, señor, lo si quiere, escuchamos. apague por favor el sonido de su computador para que podamos escucharlo únicamente por el teléfono y así no se nos devuelve el sonido. Muchas gracias, don Andrés. Ok, ya lo pasé. Perfecto. Cuéntenos cuál ha sido la afectación. Bueno, pues la afectación es básicamente tener cerrado y tener ingresos igual a cero durante los meses que hemos sido afectados por el fenómeno del coronavirus. Aquí digamos que uno de los golpes importantes, digamos que hay diferentes afectaciones con esto del coronavirus. Hay unos negocios que venden menos, ¿cierto? Hay otros negocios que venden más, pero desafortunadamente un negocio como el de nosotros o el del entretenimiento en general es cero facturación, ¿sí? O sea, es cero. Y con digamos que con unos costos que no paran, ¿no? Digamos que es la mayor afectación para el entretenimiento. Sí. ¿Cuántas personas visitan semanalmente el Parque Salitre Mágico y cuánto dinero se ha dejado de percibir precisamente por esta situación? Nosotros vamos a dejar de percibir por el cierre entre un 30 y entre un 50% de los ingresos del año. Y eso va a depender del momento en que abramos y el momento en que se solucione el tema. Para contarles un poco, en Semana Santa, un día como hoy nos visitan de 8.000 a 10.000 personas. Y así son estos días, ¿no? O sea, entre jueves, viernes, sábado y domingo pueden haber 28.000 personas, 30.000 personas. Entonces, de ese tamaño la afectación es muy alta, es una Semana Santa y el mes del niño, sin contar que se puede llegar a afectar la temporada de mitad de año de vacaciones, que eso es casi seguro. Claro. Esa afectación, Andrés digamos, que hoy Castañeda no de la hemos Salitre medido. Mágico, quiero preguntarle por las soluciones que ustedes ven o las ayudas que están pidiendo al gobierno o cuál es la estrategia para estos meses, porque es que tienen muchos empleados y cuál entonces la decisión que ustedes han tomado en estos días. La decisión desde el principio ha sido pensar mucho en las familias de nuestros empleados y en nuestros empleados. Nosotros desde el principio, desde que empezó esta crisis, siempre contemplamos conservar a nuestros empleados. Hoy estamos conservando más de 340 empleados bajo el mismo contrato y eso es una directriz desde la multinacional y desde la gerencia del parque. Entonces eso lo vamos a seguir haciendo. Esperamos, digamos, que el gobierno, y eso se está trabajando desde la asociación, desde ACOLAP, la Asociación Colombiana de Parques y Atracciones, en cómo se reciben las ayudas, ¿no? En temas de impuestos, en temas de beneficios tributarios y trabajando un poco también con los bancos en temas del costo de la deuda y en costos de deudas, porque un negocio como el de nosotros, y lo hablo por parques de diversiones, a veces las deudas son en dólares, porque los repuestos de las máquinas son importados y eso hace que las deudas aún sean más costosas de lo que es, con costos de dólar como los que tenemos y digamos que bajo la crisis que estamos teniendo. Sí, Entonces señor. digamos que es un Bueno, trabajo que se viene haciendo y bueno, esperamos que salga bien. sí, esperemos que salga bien y que reciban esos beneficios que tanto están buscando por parte del gobierno. Andrés Castañeda, representante de Salitre Mágico, gracias por atender esta entrevista en Sigue la W. A ustedes, y pues nada, muy positivos, que esto va a salir adelante y que la gente, después de estar tanto tiempo en su casa, va a tener muchísimas ganas de volver al parque. Numeral, mi viacrucis es, sí, así es, hay que mantener el optimismo, hay que ser positivos ante esta situación. El problema es que a veces la situación no ayuda. Numeral, mi viacrucis es, vámonos al sector de la cultura y nos vamos a trasladar a Cali. Andrea Buenaventura es la directora de Delirio, uno de los espectáculos más impresionantes que uno puede ver en el Valle del Cauca y particularmente en la capital de esa ciudad, y que además le ha alcanzado públicos de todo el planeta.
Ella no solamente dirige Delirio, sino que además es vocera del gremio Artes, Cultura y Entretenimiento, la mesa técnica en esa ciudad, en Cali, en el occidente de Colombia. Andrea, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, un afectuoso saludo para usted. Pues, Grata de estar aquí. pues Andrea, la llamamos, nos comunicamos con usted porque nos preocupa muchísimo lo que está pasando con el sector cultural. Detengámonos primero en el caso de Lirio, que además era o es uno de los grandes atractivos turísticos en Cali, y luego ampliemos hacia todo el sector. Pero arranquemos con Delirio. Esta situación, esta parálisis que se está viviendo, ¿cómo les está afectando? ¿Qué está pasando con ustedes? Bueno, pues Delirio teníamos nuestro estreno anual el 27 de marzo y frenamos en seco incluso un par de días antes de ser decretada la emergencia económica y sanitaria, porque veíamos venir obviamente esta tragedia y porque Delirio tiene un 50% del público asistente compuesto por turistas y el otro por público local, y nos parecía pues que era el ejercicio como más responsable. Posterior a la declaratoria de emergencia, pues obviamente aplazamos todas las demás fechas de este año hasta nueva instrucción y bueno, estamos digamos detenidos con 680 personas haciendo parte de nuestro colectivo, de las cuales pues hay 30 personas en la nómina y unas 14 personas temporales, pero en este momento estamos detenidos un poco como a la expectativa, como creo que estamos en el mundo entero. Andrea, directora y cofundadora de Delirio, quiero preguntarle si el gobierno, a través del gobierno, ustedes han podido articular alguna solución, porque es que lo que nos dicen los expertos, los virólogos, es que por lo menos en 2 años, digamos, sin ser alarmista, pero que ellos consideran que no se puede reunir gran cantidad de personas nuevamente en conciertos o en tipo de espectáculos como los que hace Delirio, de salsa y de circo. ¿Ustedes qué han pensado, qué soluciones a la vista ven o encuentran? Pues bueno, en efecto, los racionales hablan, digamos, los estudios hablan de que el sector del arte, la cultura y el entretenimiento, que supone aglomeraciones, igual que el sector turístico, será el último a recuperarse, y eso será unos meses posteriores al descubrimiento de la vacuna. Eso, digamos, lo tenemos completamente claro y en lo personal pienso que no será antes del inicio del próximo año. En ese sentido hemos trabajado bastante, digamos, como gremio. Creo que esta crisis nos va dejando herencias positivas en medio de la tragedia, y es que nuestro sector se ha unido a nivel nacional en una mesa muy interesante en la que hemos venido trabajando, y hemos hecho algunos planteamientos al gobierno, pero entendemos que estamos en medio de una tragedia grande, donde todos somos damnificados, donde no hay un sector más importante que el otro, salvo la salud y el abastecimiento alimentario. Todos los sectores se han visto, digamos, afectados. Hemos tenido algunos acercamientos digamos, muy tímidos con el gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura, pero creemos que realmente ya a estas alturas debía estar conformada una mesa, digamos, de crisis y de creatividad, que creo entonces, entre otras, que se podría llamar así, una mesa CC, para poder evaluar la crisis y poner a funcionar la creatividad. Pero no hemos podido establecer una relación digamos, concreta con el Ministerio de Cultura, en este caso puntual. Andrea, para cerrar, hablando de esas ayudas y digamos, de toda esta discusión que finalmente está puesta sobre la mesa, usted, mire, yo leí hace un par de días un artículo escrito por Emilio San Miguel en El Nuevo Siglo sobre la crisis del sector digamos, de lo que se llama como alta cultura, entonces la ópera, los conciertos sinfónicos, en fin. Y decía él, esto es un asunto que de pronto los gobiernos no alcanzan a dimensionar porque, porque no percibimos que la cultura está en muchas cosas que nos rodean.
¿Usted cree que de pronto hace falta un poco de visión sobre eso? Y es que darle un golpe a la cultura es darle un golpe a un sector que nos toca a todos casi de manera invisible. Pues bueno, ahí tengo que ser muy honesta, siendo sin el ánimo de criticar, no es creo el momento para hacerlo, ni de generar una polémica negativa al respecto, que en este momento nos hace mucho daño el entendimiento de la cultura desde digamos, la política de economía naranja. Porque la política de economía naranja es una forma de ponerle números a la cultura. Y como ahora la cultura en esta crisis no se trata de números y nunca debió haberse tratado de eso en nuestro concepto, sino realmente de patrimonio, creo precisamente sobre la pregunta o la observación que me haces a la luz de ese artículo que yo también tuve el privilegio de leerlo, que ahí es donde estamos proponiendo una mesa para hacer el análisis y de pronto nos toca devolvernos a las épocas como reza la UNESCO, donde la cultura y las artes son parte de la canasta familiar y parte del mercado básico de la humanidad. Andrea Buenaventura, desde Cali, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy valioso lo que usted nos comenta. A ustedes muchas Y gracias. seguimos. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Andrea. Seguimos entonces. Numeral Mi Via Crucis es. Y nos vamos ahora para el gremio de los actores en Colombia. Quiero saludar a esta hora a Santiago Alarcón, uno de los actores pues, más reconocidos en Colombia por su participación en Garzón Vive, Anónima, El Man es Hermán, Las Detectivas y el Víctor, y quien ha estado también muy activo en redes sociales criticando lo que es el decreto 516, que pues replantea un poco las promesas de campaña de Iván Duque sobre la economía naranja, pero queremos que sea él quien nos cuente cómo se está viendo afectado este gremio de la actuación en Colombia. Gracias, Santiago, por estar aquí y qué nos puede contar. Hola, un abrazo para todos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo que les puedo contar es larguísimo porque pues imagínense el teatro sin público y pues el teatro sin público pues no existe. Imagínense pues las producciones sin poderse grabar, los actores en sus casas buscando qué hacer, cómo hacer, los sueldos pues obviamente no se reciben sueldos, hay que empezar a ser creativos, pero de todas maneras hay cosas que difícilmente se pueden cambiar como el teatro, como las casas, hay mucha gente que invirtió en sus propios teatros, en sus casas, con inversiones grandes, pequeñas, lo que sea, pero es gente que le ha apostado a la cultura en el país y en la ciudad y pues hoy en día no están recibiendo ningún ingreso y pues obviamente esto nos tiene muy preocupados y sobre todo pues casi que abandonados porque como bien decía la compañera de Buenaventura de Cali, perdón, de apellido Buenaventura, que no me hace el nombre, perdón, pues esto es un abandono completo, o sea, hay un desconocimiento total de la cultura en Colombia, casi que es como más que un desconocimiento, es como que no hay un interés real, y yo entiendo que hoy en día hay muchas necesidades porque estamos viviendo pues un momento difícil, pero hay que pararle bolas también a esto de la cultura, que es muy importante, que al final siempre tenía sacando la cara por el país. Claro, Santiago, ¿qué pasó finalmente entonces con el decreto 516 que provocó que muchos actores empezaran a enviarle un mensaje al presidente Iván Duque por la incomodidad y sobre todo el rechazo vehementemente a que se bajara la representación de los actores colombianos en la pantalla de los televisores en Colombia? ¿Qué pasó al fin con esto? Hasta ahora no ha pasado nada. Lo que voy a contar lo que pasó. A ver, esto es una pelea que hemos venido dando hace muchísimos años, no es de ahora. Esto desde el gobierno de Álvaro Uribe, cuando se firmó el TLC, quedó que se iba a bajar el 50% de la cuota de pantalla, lo podemos defender. El Santos en un plan nacional de desarrollo también intentaron cambiarlo y también los que se quedara igual. No entiendo exactamente qué tiene que ver y qué le pasa por la cabeza al gobierno cuando intenta o quiere bajar la cuota de pantalla, cuando nada tiene que ver con la emergencia que estamos viviendo ahora. Es decir, entiendo que no podamos grabar, eso lo entendemos todos y lo aceptamos y nadie quiere enfermarse, por supuesto que sí, pero nada tiene que ver con que se cambie la cuota de pantalla cuando lo que tenemos en este momento es producto nacional, cuando lo que deberíamos hacer es apoyar la industria nacional. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Y lo que proponemos los actores en este caso es, venga, si usted no tiene producción para poner nueva, pues tenemos un montón de
Tenemos un montón de documentales, de series, de cortometrajes, es decir, hay muchísimo material para poder poner ahora sabiendo que la gente está en sus casas. Eso por un lado. Y por el otro, al no poner producto colombiano, pues nos están negando el derecho de remuneración por comunicación pública, que era la ley Fanimique, y es que cada vez que se emita un producto, pues recibimos algo de dinero. Entonces creo que lo que termina es favoreciendo a unos canales que sí tienen que meter y perjudicando a un montón de parte del sector. Y eso, Sí. Óigame, sí, Santiago, señor, perdóneme, señor. y esta idea, no sé, yo le he dado muchas vueltas a este asunto Sí. de la situación de las producciones nacionales, y usted nos habla de rescatar esto que todavía está, documentales, seriados, bueno, producciones de la televisión local, pero también está el tema de las repeticiones, y yo quiero saber, las repeticiones para un equipo de producción, no nos quedemos solamente en los actores, es que detrás hay maquilladores, detrás hay sonidistas, detrás hay un director, bueno, en fin, existe la posibilidad de que en esas repeticiones haya un pago, así sea mínimo, por parte del canal que está haciendo esa repetición a quienes formaron parte del equipo de producción, o es que eso no existe. No, sí existe, por supuesto que existe. O sea, es decir, hay dos, yo conozco dos leyes que son la ley Fanny Mickey y la ley Pepe Sánchez. La ley Pepe Sánchez es una de directores y escritores. Es decir, también Pero si se pasa, benefician. Sí, claro, por supuesto, porque es una ley y hay un recaudo. Claro que sí. y ese recaudo es suficiente para ustedes los actores. No, no, no lo es, para nada, pero como eso es decir, todo depende. Es decir, si es una repetición, vamos a recibir lo mismo que si fuera una producción nueva. Claro, Eso pero está es clarísimo. que yo qué me imagino, yo me imagino el modelo de los Estados Unidos, el modelo gringo que es. Voy a coger un ejemplo, pues de repente es exagerado, pero usted coge una serie como Friends. A los actores de Friends pueden sentarse en su casa a esperar que les llegue el cheque mensual por cuenta de las repeticiones de Friends. Entonces uno diría, ¿no será que aquí pasa una cosa así o podría llegar a pasar algo así? Estamos todavía muy lejos de eso, muy lejos de eso, entendiendo que, por ejemplo, que a nosotros no nos pagan por ventas. A nosotros cada vez que un producto se vende, incluso si yo hice Garzón Vive, Garzón Vive en este momento está en la plataforma de DirecTV, está en la plataforma de Amazon, yo no recibo un peso por eso. Pues preocupante esta situación, Santiago Alarcón, y como usted Pero más dice, allá, esperan pero todavía mira, más respuesta del allá, gobierno. Ujú. sí, más allá de eso, porque tampoco quisiera que se quedara esto en un tema solamente económico, es decir, lo es, pero más allá de eso hay un tema que me parece que el gobierno falla en eso y es cambiar una política que hay, pero con un sector, pero solamente habla con una parte del sector, es decir, no se le ocurre invitar al resto del sector, invitar a los directores, a los actores, a los de producción, a la gente, a los técnicos o de maquillaje, porque es un sector muy grande que reúne muchísima gente y el gobierno lo que hace es hablar con una parte del sector y se olvida, pero más que se olvida, yo creo que no es olvidar, es porque desconoce completamente cómo funciona esto. Lo que usted dice es fundamental, Santiago, el diálogo frente a una situación que no estaba preparado nadie, pero el diálogo puede Y, da- ayudar a y resolver darle mejor espacio las a cosas. la producción nacional, Andrea. De verdad, valorar y Claro, apreciar lo eso que es se hace acá, importante. la producción nuestra. Sí, sí, sí. Pues Santiago, muchas Y gracias yo por creo haber que estado aquí en Sigue la W. no, a ustedes muchísimas gracias e insistimos en que me parece que es el momento de mostrar lo que hemos hecho, de mostrar tantas películas que no hemos podido ver, porque mucha gente no puede ir a cine, es el momento de acercarse al cine colombiano, a los documentales, a los cortos, es decir, a ver el talento nacional, que hay mucho por mostrar y tenemos 2 canales nacionales y muchos canales regionales para verlos. Muy bien, Santiago. Y ahora saludamos a Yalesa Echavarría. Ella es vocera de la Mesa Nacional de las Artes, la Cultura y el Entretenimiento. Yalesa, bienvenida a Sigue la W y cuéntenos esa afectación de este sector tan importante para el país. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un Tarde ya. gusto, Juan Pablo, Andrea, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Quiero aclarar, yo soy vocera de la IP, de la industria de producción de eventos y espectáculos, y estamos hablando con diferentes asociaciones para poder unificarnos en un lenguaje de un proceso que llevamos hace mucho rato. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para responderles. Bueno, en el sector que tantas personas han sido afectadas directa e indirectamente precisamente por esta industria tan importante para el país. Bueno, miren, nosotros lo que hemos estado haciendo es que
empezamos a primero a visibilizarnos. Lo que pasó en principio es que cuando nos apagan el audio, cuando nos cierran el telón, lo que está pasando es que nos invisibilizaron y todo lo que estaba en el backstage quedó en silencio, silenciaron a los artistas y nosotros quedamos detrás de ellos pues aún más opacos. Entonces en ese momento, siendo el 11 de marzo, nos activamos, en general el país y todas las personas que estamos detrás de la industria, lo que hacemos es mirar qué hacemos para poder empezar a enfrentar lo que se empieza a volver una bola de nieve muy oscura encima de nosotros. Hicimos una investigación estadística donde aplicamos una serie de preguntas en asesoría con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de algunas ciudades, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bogotá. Y esta encuesta hoy nos arroja que en Colombia nosotros somos más de 22.000 personas, de las cuales el 46% aproximadamente son personas de empleos directos y 53% de empleos indirectos, con una gran particularidad, y es que las personas que trabajamos en la industria de producción de eventos y espectáculos no estamos encadenados a ningún sistema social como CISBEN o a temas de sociedad, acción, de temas de acción, todos estos programas, porque nos hemos manejado en un perfil de estratos 3 y 4 desde la economía aparente, pero no vivimos del día a día del espectáculo, del evento, que se vuelve una actividad transversal a todas las economías. Entonces, en ese momento, y por lo que tenemos identificado, es que se ven afectadas más de 22.000 personas, que somos una industria que tenemos la capacidad de multiplicar hasta 5 veces la empleabilidad, de acuerdo con la estadística que tenemos. Claro, Yalesa, la pregunta que también le estamos haciendo a los sectores, ¿qué solución a la vista, qué llamado al gobierno o qué ayuda han recibido por parte del gobierno? En este momento, la industria de producción de eventos y espectáculos en su cadena de valor, porque es que es muy importante que se entienda que la cadena de valor va más allá del productor, del empresario promotor, del artista, sino que hay debajo, hay más de 24 oficios que hemos identificado en la cadena de valor. En este momento, más allá de los anuncios solidarios de estratos 1 y 2, a los que no pertenecemos, digamos que nosotros hoy, esta industria no ha recibido una ayuda directa del gobierno. Soluciones tenemos sobre la mesa 8 puntos que hemos articulado, hemos escrito, el Ministerio de Trabajo nos atendió, puso en el lenguaje la palabra eventos, el Ministerio de Industria y Comercio nos atendió, hasta el momento no hemos podido evolucionar con ellos, el Ministerio de Cultura, pues básicamente pues saca el 475, nosotros hicimos una análisis de ese documento para demostrarles que no era una novedad en el país, y en este momento estamos intentando articular una mesa de trabajo y entendemos además que no dependemos solo del Ministerio de Cultura, sino de varias líneas económicas del país. Bueno, Yalesa, esperemos que logren concertar al menos estos 8 puntos para que esta industria pueda recibir alguna ayuda por parte del gobierno. Yalesa Chavarría, gracias por atender esta entrevista en Sigue la W. Muchísimas gracias a ustedes y estamos atentos a poder estar visibles, hacernos visibilizar que es a través de ustedes es que lo podemos hacer posible. Estamos esperando, estamos trabajando y de la mano con los medios y la industria vamos a estar vigentes para poder salir de esta situación. Gracias, Yalesa. Óigame, Andrea, mire que me están escribiendo aquí internamente desde otra de las orillas del sector cultural, creo que ni siquiera la habíamos pensado. Los artistas plásticos. Los artistas plásticos. Tiene usted toda la razón. Que además, pues por tratarse de elementos, entre comillas, suntuarios, pues no ven una recuperación próxima para su mundo, el mundo de las galerías, el mundo de las exposiciones, porque finalmente en una situación de economía apretada, pues el arte se convierte, digamos, en algo más accesorio que en parte de la vida. En un lujo. Terrible. Sí, claro, realmente es preocupante porque además ellos dependen, hay muchos artesanos, artistas plásticos que también dependen de las ferias, de los municipios, de los pueblos o en las grandes ciudades, y sabe que también nos están escribiendo los odontólogos. ¿Quién se acuerda en este momento de los odontólogos? Le leo un par de trinos con el numeral mi viacrucis es @LuisaMalópez. Numeral mi viacrucis es tener en cero la facturación del café que vendemos a hoteles, restaurantes, cafeterías y empresas.
Y otro más, arroba Diana Castillo Ri, numeral mi viacrucis es estar pagando una camioneta escolar y tener cero ingresos. Vámonos ahora a ver otra realidad, otra realidad. Gabriel García es uno de los hombres que está detrás de Páramo Presenta. Páramo Presenta es tal vez una de las firmas o de las empresas de producción de conciertos más importantes del país. No vayamos muy lejos. El gran festival de música Stereo Picnic es un espectáculo que podemos disfrutar gracias a estos jóvenes emprendedores de Páramo Presenta que de verdad admiramos muchísimo. Gabriel, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo va todo? Pues hombre, hoy en un tono medio pesimista, pero también realista. Es que es inevitable que se vea como algo negativo, pero es que esta realidad es tenaz. Y recuerdo que hace unos días hablábamos aquí con algún médico, unos virólogos, y le preguntamos por la realidad de conciertos, de espectáculos de gran asistencia, y nos decía, mire, eso por lo menos en 2 años será muy difícil que vuelva a darse hasta tanto no exista, digamos, como un cerco al virus. ¿Ustedes cómo están viendo este escenario? ¿Cómo están viendo la situación desde Páramo Presenta? Sin duda muy, muy compleja, sobre todo por eso que le dijo el médico y es la incertidumbre, ¿no? No saber hasta cuándo va a durar esto. Entonces, nosotros en nuestra compañía, nosotros que somos como una de las compañías más formales, digamos, que hemos tratado de industrializar un poco un sector que ha sido relativamente informal siempre y que pues, la ley 1493 sin duda dio muchas bases para que se pudiera formalizar y pues teníamos una empresa que tenía 100 empleados, ya hemos recortado un buen porcentaje y lo más posible es que tengamos que reducirla a un estado casi que de hibernación, ¿no? En donde solo esté los socios, un par de personas que nos parece que son claves mantener y lo que es legalmente necesario. Y yo creo que de resto no podemos mantener a nadie más en la compañía. Ustedes habían hecho un esfuerzo, además muy valioso, de tratar de reprogramar algunos de los espectáculos, si no la mayoría de ellos, en el marco de esta situación para finales de este año, comienzos del año entrante. ¿Eso es sostenible? ¿Se va a ir viendo a medida que vaya avanzando esta situación, si se puede o no se pueden hacer esos espectáculos? ¿Cómo están viendo ustedes eso que para muchos también era una ilusión? Y es decir, bueno, no los vimos ahorita a comienzos de año, pero en diciembre los vemos o los vemos el año entrante. De hecho, nosotros teníamos 17 eventos programados en estos 2 meses y medio que digamos que fue el del primer anuncio. De los 17 eventos logramos reprogramar 15. Solo había 2 que parecía que teníamos o que íbamos a tener que cancelar. Y pues tenemos la incertidumbre ahora, ¿no? Digamos que nosotros tenemos que seguir pues pensando que se van a poder realizar, porque pues en eso estamos montados no solo nosotros, sino pues toda una cadena de la industria que por un lado está pues toda la cadena de la que hablaban ahorita con Yalet y por otro lado pues están todos los artistas, que es algo súper complejo de manejar porque son las agendas internacionales de los artistas en donde tenemos que poner de acuerdo una cantidad de países, particularmente para casos como el Stereo Picnic. Somos 4 países que hacemos festivales simultáneos, entonces tenemos que trabajar en bloque y pues, seguir pensando que vamos a lograr hacer lo que en un momento se planeó y pues así seguimos. Hombre, pues Gabriel, estamos con ustedes, soñamos con poder muy pronto volver a esos maravillosos espectáculos de Páramo Presenta. Gracias por estar en Sigue la W y seguimos con los ojos puestos también en la música. Es Gabriel García de Páramo Presenta. Vamos con más voces. Numeral mi viacrucis es Andrea. Sí, seguimos ahora con el gremio, pues una de las empresas reconocidas en la industria de los cosméticos, el maquillaje. Saludamos hasta ahora a José Miguel Rey, gerente general de Cosméticos Bardot. Bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Qué nos puede usted contar acerca de la realidad en cifras, de lo que están ustedes perdiendo en este momento y qué solución ven? Pues bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Andrea, Juan Pablo, a toda la mesa, un saludo muy especial a toda la audiencia. Espero todos estén muy guardados, reflexionando en este Jueves Santo. Pues miren, ha sido muy complejo. Digamos, nosotros somos una empresa que lleva 60 años en el mercado, fabricamos, comercializamos, exportamos cosméticos en todas las categorías. El 97% de nuestras ventas son en el canal tradicional. Y además del canal tradicional, digamos, nuestras exportaciones son
el 90% en Ecuador. Entonces, pues digamos, el canal tradicional está completamente cerrado. Las exportaciones a Ecuador, pues todos conocemos la situación en Ecuador. Eso básicamente implica que en las últimas 3 semanas nuestros ingresos se volvieron cero pesos. Tenemos un inventario que no podemos vender, tenemos una cartera que no podemos cobrar. Y eso ha sido pues una situación muy compleja para nosotros, pero es una situación que nos obliga y nos invita a todos a reinventarnos. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo en las últimas 3 semanas. Digamos que nosotros, como medida principal en el corto plazo, pues lo que tenemos que buscar primero es la salud para todos. La salud es importante, la salud es clave en este momento. Segundo, pues queremos buscar al máximo las fuentes de empleo, mantenerlas, no hacer ningún despido, que todos estén. Nosotros tenemos 250 colaboradores, esos son 250 familias que dependen de nosotros. El 90% de esos 250 colaboradores son madres, cabezas de hogar. Entonces, para nosotros es fundamental mantener las fuentes de empleo, y si bien las medidas que ha sacado el gobierno son buenas, son pertinentes, pues nosotros como empresarios tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar la manera de mantener esas fuentes de empleo en este momento tan complejo. Y en ese sentido, nosotros, a pesar de que somos cosméticos, decidimos sacar al mercado una loción antibacterial. Y les cuento un poco. Digamos que nosotros, en la loción antibacterial, pues no es un producto que nosotros comercializábamos antes, nunca lo hemos comercializado, pero los laboratorios cosméticos normalmente se demoran de 3 a 6 meses en sacarlo. Nosotros en un periodo de 10 días lo logramos sacar, y lo logramos sacar en 10 días Sí. con una cadena de abastecimiento que está rota. China viene rota su cadena de abastecimiento desde enero. Marzo se rompe la cadena de abastecimiento colombiana. Entonces conseguir alcohol es complejo, conseguir envases es complejo, conseguir todo es complejo. Nosotros logramos por movernos, por estar ahí, por esforzarnos, logramos sacar adelante el proyecto. Y logramos sacar adelante esta loción antibacterial. Es un producto que tiene 70% de alcohol, y esto es un tip para todas las personas que nos están oyendo. Siempre que compren geles, lociones, cualquier producto, garanticen que tenga 70% de alcohol, porque si tiene menos, no funciona. Esa es la recomendación de la OMS. Entonces nuestro producto es un producto que tiene 70% de alcohol, que tiene unos precios honestos, y lo más bonito y lo más interesante de esto fue la comercialización. Sí, claro. Claro, José Miguel. Y Cuéntame. José Miguel, frente a las exportaciones, ¿ustedes cuánto dinero han perdido, cuánto van a perder, y cuál es esa estrategia ahora para las ventas? No sé, pueden recurrir quizás a Internet, a ventas a través de Internet, o qué han pensado como para salir de ese stock que tienen ustedes allí en sus empresas. Claro. Digamos, en este momento la comercialización, por un lado, está con nuestra loción antibacterial, que ya estamos, la estamos comercializando a nivel nacional, y algo muy interesante es que hicimos una alianza muy bonita con Rappi para distribuir y para que todos los rapitenderos tengan esta loción antibacterial. Lo bueno de esta loción antibacterial es que al ser un spray, al no ser un gel, pues tú la puedes aplicar no solo en las manos, sino la puedes aplicar en el celular, en las bolsas de los domicilios, en las puertas. Tiene 70% de alcohol. Entonces ya estamos garantizando que... Claro, y sabe que me llama mucho la atención eso que usted dice, la palabra reinventarse. Reinventarse frente a esta situación que nadie se esperaba. José Miguel Rey, gerente general de Cosméticos Bardot, y ese es el mensaje. Muchas gracias por haber estado aquí en Sigue la W. Muchas gracias Andrea, y sí, digamos, esta alianza fue fundamental, y bueno, aquí seguiremos, y hay que reinventarse. Hay que reinventarse y hay que mirar otros sectores también afectados, el sector de la rumba. Por eso nos acompaña a esta hora Alejandro Prieto, él es representante de DJs en Colombia. Alejandro, bienvenido a Sigue la W, y cuéntenos, ustedes en este sector de la rumba, no solamente están los DJs afectados, ¿quiénes más están afectados? Buenas tardes para todos, buenas tardes para la audiencia. Bueno, primero aclarar que yo soy prácticamente vocero de un grupo determinado entre DJs, meseros, jaladores, porteros, gente de logística,
no hago parte de ninguna asociación ni ningún grupo organizado. Nos afecta muchísimo porque fuimos los primeros en terminar las actividades. Esto pasó el 19 de marzo y realmente no sabemos a ciencia cierta cuándo estaremos nuevamente con nuestras actividades. A nosotros nos afecta muchísimo porque en nuestro gremio hay personas que no tienen los auxilios o no pueden contar con los auxilios que está otorgando el gobierno, porque simplemente una gran mayoría de nosotros no cuenta con Sisbén o tampoco cuenta con caja de compensación familiar. Y digamos, las pocas personas que cuentan con una caja de compensación familiar, estas personas no llevan los requisitos, o sea, no cumplen con un año dentro de la caja de compensación familiar como para recibir los subsidios de emergencia que dan las cajas de compensación, y tampoco pueden estar en el ingreso solidario porque no hacen parte del Sisbén. Entonces es una gran cantidad de personas a nivel nacional, un aproximado de unas 200.000 familias afectadas con esto que está pasando de el cierre de los eventos, el cierre de los bares, y pues realmente no tenemos una ayuda. Nuestro llamado al gobierno nacional es que se fije en nosotros. Nosotros sabemos de antemano que el gobierno está haciendo ayudas a nivel nacional, pero es que nosotros estamos ocultos, somos invisibles. Prácticamente hay personas que están en los estratos 3 y 4. Tampoco por ese lado los puede cobijar algún tipo de ayuda de parte del gobierno. Eso es más que toda nuestra problemática. Estamos realmente con los brazos cruzados, no sabemos qué va a hacer de nosotros, no va a ser qué va a pasar con los DJs, con los animadores, los presentadores, las personas de logística, porque nosotros vivimos de nuestro sustento que hacemos cada fin de semana. Es decir, desde el 19 de marzo, no hemos recibido nuestros salarios. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Lo que pasa es que nos toca pagar arriendo, nos toca pagar servicios, y estas cuentas de todas formas hay que pagarlas o si no las cortan. El gobierno dice que está prohibido cortar servicios, por ejemplo, Claro, en mi caso, Claro ya no paga este mes y está mandando ya avisos de que uno pasa a mora, de que pasa a un corte periódico la línea. Entonces estamos realmente manipulados con todo esto. Por otro lado, hay personas que no tienen ni siquiera con qué comprar los pañales de sus hijos, porque ya tenemos varios casos de esos y nos ha tocado a nosotros mismos mirar por dónde conseguir estas ayudas. Pues ese es nuestro numeral. Mi Viacrucis es Alejandro Prieto, como vocero de DJs, meseros, barman, jaladores, bouncers, en fin, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por permitirme ese espacio y pues el llamado al gobierno nacional que nos atienda, porque somos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en volver a retomar actividades. Así que pues muchas gracias a ustedes los de la W por permitirme este espacio. Gracias, Alejandro. Y nos vamos rápidamente con una noticia de última hora. Llega desde el Reino Unido. Juan David, ¿qué pasa? Juan Pablo, buenas tardes. La noticia es con el primer ministro británico Boris Johnson. Ha abandonado la unidad de cuidados intensivos. Va a continuar ingresado en la planta del Hospital St. Thomas de Londres, donde se recupera después de desarrollar el COVID-19. Fue un portavoz del Downing Street en su despacho oficial que subrayó que el jefe de gobierno mantiene un ánimo extremadamente bueno y va a continuar siendo monitoreado de cerca por los médicos. Gracias, Juan David. Una última antes de irnos. Andrea, nos informan fuentes de la Fiscalía General de la Nación que tal y como usted lo señaló, como lo dijo Mauricio, al señor alcalde de Popayán se le continuará el proceso por falsedad en documento público por no haber reconocido que había estado en país en riesgo y entonces haber faltado a la verdad en esa línea. Claro, aunque ya no tenga positivo para coronavirus, pero tendrá que explicar por qué supuestamente mintió. Así es. Seguimos, como siempre, aquí sigue la W. Ron Santa Fe presenta Noches